El asfalto parecía no tener fin bajo la luna llena, y el zumbido constante de mi motor era la única banda sonora de la noche. Ya llevaba horas conduciendo, devorando kilómetros en mi viejo sedán, con la carretera como una cinta sinuosa que se extendía hasta el infinito. Había optado por la famosa carretera estatal 17, esa de la que todo el mundo hablaba, con historias de desapariciones y sucesos extraños. Pero, según mis cálculos, me ahorraría un par de horas en el viaje a casa. Pasada la medianoche, el cansancio empezaba a pesar, cada parpadeo más pesado que el anterior. De repente, una silueta oscura irrumpió en el borde de la carretera. Frené de golpe, los neumáticos chillando sobre el asfalto. Era un hombre, o lo que parecía ser un hombre, de espaldas a mí. No llevaba mochila ni equipaje, simplemente estaba allí, inmóvil. Una punzada fría en el estómago me advirtió que no debía detenerme, pero mi educación pudo más. Bajé la ventanilla. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio opresivo de la noche. El hombre se giró lentamente, no tenía rostro, o más bien, era como si la oscuridad se hubiera condensado en el lugar donde deberían estar sus facciones, un vacío absoluto que absorbía la luz. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. No hizo ningún ruido, no se movió, solo me observaba con esa ausencia. El miedo me golpeó como una ola helada. Subí la ventanilla de un tirón y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás al hombre sin rostro en el retrovisor. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mis oídos. Traté de convencerme de que era el cansancio, que había imaginado cosas, que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Pero entonces, volvió a aparecer. Estaba parado en medio del carril, a unos 100 metros de mí. No era posible. No había manera de que hubiera llegado allí tan rápido. Frené con fuerza de nuevo, casi perdiendo el control del coche. Esta vez, la desesperación se apoderó de mí. Decidí dar la vuelta, encontrar la carretera principal, sin importar cuántas horas extra me tomara. Giré el volante bruscamente, haciendo un giro en U. Mientras mis faros iluminaban la dirección opuesta, lo vi. Estaba justo delante de mí, en el carril por el que acababa de pasar, como si nunca me hubiera movido. Una sonrisa helada se dibujó en lo que no era su rostro, una brecha oscura que parecía succionar la luz misma. Su mano, que hasta ese momento había permanecido inmóvil a su costado, comenzó a levantarse lentamente, señalando la oscuridad más allá del alcance de mis faros. No sé qué fue lo que me hizo reaccionar. Fue una mezcla de puro terror y una necesidad primigenia de sobrevivir. Pisé el acelerador de nuevo, directamente hacia él. Mis ojos estaban fijos en ese vacío sonriente, esperando el impacto, el final. Pero el impacto nunca llegó. En un instante, atravesé lo que parecía ser su figura, y el coche siguió avanzando por la carretera. No sentí nada, ni un golpe, ni una sacudida. Miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía, completamente. Conduje el resto de la noche con el alma en un hilo, sin mirar atrás, sin detenerme. Cuando finalmente vi las luces de la ciudad, un suspiro de alivio se escapó de mis pulmones, pero la imagen de la sonrisa en la oscuridad sigue grabada en mi mente. Desde aquella noche, nunca más he vuelto a tomar la carretera estatal 17, y cada vez que conduzco de noche, una parte de mí espera ver esa figura de nuevo, esperando, al borde del camino. ¿Alguna vez te ha pasado algo inexplicable en la carretera? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Si te gustan los relatos en carretera, sígueme y dale me gusta al video para más. Continuamos con otro relato aquí en su canal, Mundo Oscuro. La noche cayó como un sudario sobre la carretera de la agonía. Así la llamaba la gente, aunque su nombre oficial era Ruta Estatal 33. Para mí, era simplemente el camino a casa, un tramo solitario que serpenteaba a través de densos bosques de pinos, con escasas luces y ninguna señal de vida salvo la mía y la de mi viejo Honda Civic. La luna, una astilla pálida en el cielo oscuro, apenas ofrecía consuelo. El cansancio se me pegaba a los párpados como telarañas. Había sido un día brutal en la obra, y todo lo que quería era llegar a mi cama. Bajé la ventanilla, buscando que el aire frío me espabilara, pero solo logré que el olor a pino húmedo y tierra mojada me invadiera la cabina, un aroma que antes encontraba reconfortante y ahora me parecía opresivo. Entonces, la vi, una silueta oscura a lo lejos, de pie en el arcén. Mi corazón dio un vuelco. No había casas en kilómetros, ni pueblos. ¿Quién podría estar ahí, en medio de la nada? A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, vestida con un vestido blanco andrajoso,
el pelo largo y oscuro cubriéndole parte del rostro. Estaba inmóvil, con la espalda hacia mí, como si esperara algo. Frené instintivamente. Una parte de mí quería seguir de largo, ignorarla, pero otra, una mezcla de curiosidad y preocupación, me obligó a detenerme. Bajé lentamente la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz temblorosa en el silencio. La mujer no respondió, no se movió, mi piel se erizó. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Una sensación de dread se apoderó de mí, un miedo primal que me decía que algo estaba terriblemente mal. Señora, ¿está bien?, insistí, el nudo en mi garganta creciendo. Fue entonces cuando la mujer comenzó a girarse, lenta, dolorosamente lenta. Primero el hombro, luego el torso. Mis ojos se fijaron en su rostro, que seguía oculto por el cabello. La anticipación era una tortura. Finalmente, su cabeza se movió y vi su cara. No había ojos, solo cuencas vacías y oscuras, como abismos. La piel de su rostro estaba pálida, casi translúcida, y una sonrisa, si es que se le podía llamar así, se extendía de oreja a oreja, revelando dientes que eran demasiado largos y puntiagudos. No era una sonrisa de alegría, sino una de hambre, y la boca se abrió. De ella no salió un sonido, sino un alarido mudo, una resonancia que sentí en mis huesos, no en mis oídos. El aire dentro de mi coche se volvió helado, y un olor a moho y carne en descomposición llenó mis fosas nasales. El pánico me invadió. Mis manos temblaban mientras intentaba meter primera, mis pies se negaban a obedecer. La mujer dio un paso hacia el coche, luego otro, y la velocidad de sus movimientos no coincidía con la lentitud de su giro. Parecía deslizarse sobre el asfalto. Grité, un sonido ahogado por el terror, y finalmente logré pisar el acelerador. El Civic rugió, las ruedas chirriaron y salí disparado, dejando atrás esa visión infernal. No miré el retrovisor, no podía. Solo veía la oscuridad de sus cuencas oculares y la sonrisa depredadora grabadas a fuego en mi mente. No sé cuánto tiempo conduje a una velocidad imprudente, con el corazón martilleando contra mis costillas. Cada sombra en el camino se convirtió en ella, cada susurro del viento en su lamento silencioso. Finalmente, vi las luces de mi pueblo a lo lejos, un faro de seguridad que nunca me había parecido tan glorioso. Nunca volví a tomar la ruta estatal 33 de noche. A veces, cuando el cansancio me gana y cierro los ojos, veo esas cuencas vacías y esa sonrisa, y sé que, aunque escapé de la carretera de la agonía, parte de ella siempre me acompañará, un recordatorio de lo que acecha en la oscuridad. Continuamos con otro relato más. La niebla eterna. El motor rugía suavemente, el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la noche. Eran las 3 de la mañana y la carretera secundaria que había tomado para cortar camino estaba desierta. La luna, una astilla plateada, apenas se asomaba entre los densos nudos de los pinos que se alzaban a ambos lados de la cinta de asfalto. Al principio, me pareció un alivio, un respiro de las luces de la ciudad y el constante zumbido de las autopistas. Poco sabía que ese silencio se convertiría en el telón de fondo de mi peor pesadilla. Fue entonces cuando la vi. No era una niebla normal, no se arrastraba desde el suelo ni se desprendía de los árboles. Surgió de la nada, un muro de blanco opaco que engulló el mundo delante de mí en cuestión de segundos. Disminuí la velocidad, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La visibilidad se redujo a prácticamente cero. Las luces de lenteres de mi coche parecían inútiles, su haz de luz disipándose en la blancura como si nunca hubieran existido. Intenté mantener la calma. Solo es niebla, me repetí, con la voz temblorosa en la oscuridad. Pero algo se sentía diferente. La niebla no era fría, en realidad, era extrañamente tibia, casi pegajosa. Y había un olor, débil al principio, pero que se hizo más pronunciado con cada metro que avanzaba, un olor dulce y enfermizo, como flores podridas o algo peor. Mis manos apretaban el volante, los nudillos blancos. El coche avanzaba a paso de tortuga, y aún así, sentía que estaba a punto de desviarme de la carretera. No podía ver las líneas, no podía ver los arcenes, solo el blanco envolvente. En ese momento, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Una sombra, un movimiento. Giré la cabeza tan rápido que me dolió el cuello. No había nada, solo la niebla densa y sofocante detrás de mí, pero luego lo vi de nuevo, esta vez a mi derecha. Una figura alta y delgada, apenas visible a través de la neblina. No caminaba, se deslizaba, con un movimiento antinatural, como si no tuviera piernas. El corazón se me disparó.
Pisé el acelerador, a pesar del peligro. Necesitaba salir de allí, lejos de esa figura, lejos de esa niebla. El coche patinó ligeramente, el velocímetro subía, pero la sensación de avance era mínima. Era como si el propio camino se alargara, o la niebla lo estuviera deteniendo. Miré de nuevo por el espejo retrovisor. La figura estaba más cerca, demasiado cerca. No podía distinguir sus rasgos, pero la percibía, y lo que percibía era una maldad antigua y helada. Empecé a hiperventilar. Las luces del salpicadero parpadeaban. La radio emitió un chisporroteo y luego se quedó muda, solo estática. Sentí una punzada de pánico absoluto. La figura se movía más rápido ahora, manteniéndose a la par de mi coche, a solo unos metros de la ventana del pasajero. No había puerta, no había mango, no había forma de ver su cara, si es que tenía una. Solo la silueta oscura y la sensación de que me estaba observando. Cerré los ojos por un instante, un segundo de pura desesperación, y cuando los abrí, la figura estaba justo frente a mi parabrisas. No había chocado con ella, simplemente estaba allí, suspendida en el aire, su forma distorsionada por la niebla, pero su presencia innegable. Pude ver, o al menos sentir, sus ojos. Eran dos puntos de oscuridad absoluta, dos abismos que parecían querer arrastrarme hacia ellos. Un grito sordo escapó de mi garganta. Grité y grité, mi voz se ahogaba en el algodón espeso de la niebla. El coche se desvió, sentí el impacto, el crujido metálico, el estruendo de algo rompiéndose. Luego, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, un frío penetrante me atravesaba. El coche estaba volcado de lado, aplastado contra un árbol invisible en la niebla. Todo estaba oscuro, excepto por un débil resplandor que provenía de la niebla. No era la luz de mi coche, era un brillo suave y bioluminiscente, pulsante, que venía del interior de la niebla misma. Y con ese brillo, llegó un sonido, un murmullo. Cientos de voces susurrando a la vez, justo fuera del coche, justo al lado de mi oído. No podía distinguir palabras, solo un coro incesante de lamentos y susurros, un coro que me erizó el vello de la nuca. Intenté moverme, pero algo me retenía. El cinturón de seguridad. Desesperadamente, busqué el botón para liberarme. Mis manos temblaban, mis dedos estaban entumecidos. Mientras luchaba, una mano apareció por la ventanilla rota del lado del pasajero. Era larga, pálida y con dedos demasiado delgados. No era una mano humana. La mano se acercó, lentamente, con una deliberación espeluznante. Y entonces, sentí un toque helado en mi mejilla. El olor a flores podridas se hizo insoportable. Las voces susurraban más fuerte, como si celebraran. Cerré los ojos de nuevo, rogando que fuera un sueño, que todo se disipara. Pero el tacto de esa mano era demasiado real, y los susurros se convirtieron en algo más claro, en palabras que parecían resonar directamente en mi mente: bienvenido a casa. Y entonces, supe, nunca saldría de esa carretera. Me había convertido en parte de la niebla, una de las voces en el coro eterno que esperaba a los siguientes viajeros incautos. Llegamos al final del vídeo. Suscríbete y dale me gusta para llegar a más personas y seguir subiendo relatos como estos. Sin más que decir, gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima.